Hola, ¿cómo andan? Hoy vamos a ver el segundo módulo didáctico, en este caso relacionado con el acondicionamiento térmico. Vamos a ver el cálculo de resistencia, transmitancia y flujo térmico. Primero vamos a analizar la envolvente y por dónde se dan las pérdidas de calor para lograr ese confort térmico. Después vamos a ver un modelo para el cálculo de resistencia, transmitancia térmica y flujo térmico. Y al final les dejaremos algunas reflexiones sobre un análisis integral de toda la envolvente, que ustedes van a tener en cuenta para el desarrollo del práctico de solicitaciones, parte 4, acondicionamiento térmico. Antes de empezar a hacer cualquier cálculo, primero tenemos que ver cuál es la envolvente de nuestra vivienda o del local a analizar. Acuérdense que la envolvente es esa piel de la vivienda que separa lo que es el interior del exterior. Después vamos a determinar, y está íntimamente relacionado, dónde hay más calor y menos calor. Y esto tiene que ver con el confort térmico. Nosotros, en el interior de nuestra vivienda, queremos lograr el confort térmico. Por consiguiente, va a haber una temperatura determinada que tiene que ver con la temperatura de confort. Pero en el exterior, la situación es distinta. Nosotros, cuando estuvimos viendo el sitio, si bien muchos se referenciaban con Argentina, dimos ejemplos de otras latitudes y longitudes, entonces tenemos que saber muy bien las coordenadas donde está ubicado el terreno o la obra a analizar para saber bien en esa región cuáles son las temperaturas máximas, cuáles las temperaturas mínimas y cómo es el tema de las temperaturas durante todo el año, para saber realmente dónde nosotros vamos a intervenir. Supongamos estos ejemplos los vamos a asociar a una situación bioclimática en Mar del Plata, donde le debemos dar mayores respuestas a las temperaturas más bajas por sobre las más altas, ¿sí? Por consiguiente, determinamos en este caso, teniendo en cuenta eso, que del lado de afuera, del lado exterior, va a ser menos calor y del lado de adentro más calor. Distinto sería la situación si el análisis sería en otro lugar donde las temperaturas más altas estarían del lado de afuera. Pero eso sería otra particularidad. Ahora vamos a concentrarnos en esto. La región particular en Les Martés, en Francia, si bien es muy parecida, podemos decir, a la de Mar del Plata. Por consiguiente, vamos a tomar los lugares interiores de más calor y los exteriores de menos calor. También podemos tener la particularidad que dentro de la misma envolvente, nosotros podemos decidir arbitrariamente que en algunos lugares puede hacer menos calor que en otros. A ver, si son varios dormitorios, varios locales de uso cotidiano, es factible que el calor sea similar en el dormitorio, como se ve en esta planta, como en el otro dormitorio, como en el baño, como en el dormitorio principal, o en planta baja, como en dos dormitorios, y como en la cocina-comedor. Ahora, en este caso de 3 plantas, como se ve en el corte, en la parte de abajo puede ser un sótano, que si fuera un lugar donde tenemos maquinarias, donde tenemos equipamiento relacionado con lo que vendría a ser termotanques, calefactores, termotanques, lavadero, etcétera, por ahí queremos menos temperatura. Entonces podría darse una situación, en ese caso particular, que el calor no sería igual que en el resto de los ambientes de nuestra vida. En este caso tomamos que todo el interior debería tener la misma temperatura de confort, que es 21 grados. Dicho esto, analicemos las distintas partes de la envolvente antes de empezar el cálculo. Identifiquemos los elementos a calcular. Entonces, dentro de la envolvente, cuando vimos sistemas y subsistemas, decíamos que hay cerramientos verticales y cerramientos horizontales. Dentro de los cerramientos verticales incluimos muros y aberturas, y en los cerramientos horizontales podemos dividirlos superior techo, inferior piso.
Empecemos por los muros y aberturas. A ver, en la planta estarían identificados con todo lo que envuelve tanto la planta baja como la planta alta, ¿sí? Lo trasladamos en los cortes para identificar bien ese sector de ese cerramiento que hace a toda la envolvente y también en la axonométrica. Veamos ahora la parte superior o el cerramiento horizontal superior, en este caso el techo. Este abarcaría en la planta alta lo que lo cubre y lo podemos visualizar mejor en los cortes. No en la axonométrica, porque justamente esta axonométrica, y arbitrariamente la pusimos para que ustedes lo entiendan, justo la parte donde se visualiza el techo es un semicubierto, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que es un exterior con un techo y un muro que lo cubre. ¿Está bien? Entonces la diferencia de temperatura o la pérdida o el confort que queremos generar ahí con respecto al exterior es el mismo, ¿sí? Si bien tiene particularidades que van a ir viendo más adelante, podemos decir que a los efectos de estos cálculos no lo vamos a tener en cuenta. Luego seguiremos con el cerramiento horizontal inferior, en este caso el piso, identificamos en planta baja dónde está y en cada uno de los cortes cómo se va dando. Y esto sería toda la envolvente, todo lo que nosotros deberíamos analizar y darle un acondicionamiento térmico adecuado para darle respuesta a ese confort térmico que nosotros pretendemos. Tomamos otro ejemplo, en este caso una obra ya conocida por todos ustedes, que es la del arquitecto Mies van der Rohe, y analicemos de nuevo el lugar de más calor y el lugar de menos calor. Analizamos la envolvente, empezamos por el piso, dónde está identificado y dónde vamos a tener que actuar para hacer ese análisis, dónde están ubicados los muros y las aberturas, y por último, dónde está ubicado, en este caso, el techo. Tomemos un tercer ejemplo, ¿está bien? Y empecemos con los cálculos. En este caso, tomamos como modelo la misma vivienda de baja complejidad que estuvimos analizando en el módulo didáctico 1 de propiedades mecánicas. El local de análisis, el mismo, similar al que tienen que hacer ustedes en el práctico de solicitaciones parte 4, el dormitorio. Definimos primero la envolvente y las pérdidas de calor. Nosotros tenemos un confort térmico dentro de este dormitorio, es lugar de más calor, ¿sí? Una temperatura ideal que suponemos arbitrariamente 21 grados, pero también decimos que en los distintos locales cercanos al dormitorio la temperatura va a ser la misma que en el dormitorio, pero en el exterior, situación Mar del Plata, bioclimática 4, va a ser menor, ¿sí? Menos calor del lado exterior. Identificamos la envolvente, empezamos por el piso en este caso, la identificamos en esa mini axonométrica y en la planta, ¿sí? Tengan presente que el piso, los límites del piso, es el perímetro interior de los distintos muros, ¿sí? Distinto al límite del techo, que vendría a ser el perímetro exterior de donde, que es donde apoya, donde están los muros. Entonces, identificamos el cerramiento horizontal inferior piso y luego identificamos los muros y aberturas donde va a haber pérdida de calor. En este caso, el muro 2 y el muro 1. ¿Qué pasa con el muro 3 y muro 4? Lo explicamos hace un rato. Como tienen la misma temperatura, no va a haber pérdida de calor. Acuérdense que el calor va del lado de más calor a menos calor. Y se dice que en un lapso determinado esas temperaturas deberían tender a equilibrarse. Lo que pasa que a veces es difícil porque la variación es constante. Entonces, el muro 3 y el muro 4 no los vamos a tomar en este cálculo porque no tendrían pérdida de calor. Si ustedes deciden en el práctico directamente que el dormitorio está exento de todo, pueden tomar los 4 muros como pérdida, pero lo tienen que explicar. En este caso, lo tomamos como que es el cálculo del dormitorio, pero que tiene sus particularidades teniendo en cuenta la vivienda. Por eso, 2 de sus muros tienen pérdida, que dan al exterior y forman parte de la envolvente, y 2 de sus muros, el muro 3 y el muro 4, no tienen pérdida porque no forman parte de la envolvente. El otro
que sigue para calcular es la abertura, ¿sí? Y por último, el cerramiento superior techo. Seguimos con el análisis y avanzamos en el cálculo de resistencia y transmitancia térmica, ¿sí?, de este dormitorio. Vamos a arrancar por arriba, arrancamos por el techo. Primer dato fundamental, antes de empezar a hacer cualquier cálculo, siempre un esquema de análisis, ¿sí? En el esquema de análisis vamos a saber los materiales que intervienen en ese cerramiento, los espesores de esos materiales que intervienen en el cerramiento, los lambdas particulares de cada uno de esos materiales que intervienen en el cerramiento y dónde va a estar ubicada la resistencia superficial de ingreso y la resistencia superficial de egreso. Tengan en cuenta que del lado de más calor aparecerá la resistencia superficial de ingreso, ese aire estanco que está en una superficie determinada, y la resistencia superficial de egreso aparecerá del lado de menos calor. Entonces, empezamos con el cálculo de la resistencia térmica, que sería igual a la resistencia superficial de ingreso más la sumatoria de cada uno de los espesores de los materiales que intervienen en este cerramiento techo sobre los lambdas respectivos de esos materiales, más la resistencia superficial de egreso. Un dato a tener en cuenta: si bien el orden de los factores no altera el orden de los factores no altera el producto, perdón, sí altera el concepto. Por consiguiente, el cálculo siempre va a ser del lado de más calor a menos calor. ¿Qué quiere decir? Arranco con la resistencia superficial de ingreso y el primer material que voy a analizar es el lugar que está más cercano a la escala de más calor. En este caso, la madera machembrada de pino y lión. Analizo el espesor sobre lambda de ese material y después, en este caso, la teja francesa. Acá adoptamos a los efectos de simplificar los cálculos esos dos únicos materiales, como hicimos en mecánicas, ¿sí? Bueno, hecho los cálculos, no le erramos en las unidades, ¿sí? Tengan en cuenta las comas, los espesores, cómo van, cómo son, los lambdas respectivos también, la unidad de ese lambda, y sacamos la resistencia, ¿sí? O sea, lo que van a resistir ese cerramiento en 1 metro cuadrado, en una hora, en una temperatura o diferencia de temperatura de 1 grado centígrado al paso de la energía. La transmitancia térmica, como habíamos dicho en la teórica, es inversa a la resistencia térmica, por consiguiente K será igual a 1 sobre R y nos determinará las kilocalorías que pierde ese cerramiento en 1 metro cuadrado, en 1 hora, en 1 grado centígrado. O sea, el K del techo en este caso es 3,15 kilocalorías sobre metro cuadrado, hora, grado centígrado. Hecha la resistencia y la transmitancia térmica, avanzamos con el flujo térmico de ese techo. Primero y principal, ¿qué vamos a tener en cuenta? ¿Qué valores intervienen en el cálculo del flujo térmico? Primero, el K del techo, que ya lo calculamos en la diapositiva anterior. Después viene la superficie del techo. Y para hacer el cálculo de superficie, lo primero que voy a tener que hacer es un esquema superficial para ver qué estoy calculando. Acuérdense, esquema, cálculo, esquema, cálculo. Es como una característica para ir aceitando, para ir entendiendo bien qué es lo que estoy calculando. Y para el docente, para poder corregir mejor qué es lo que está corrigiendo. A ver, ¿de dónde sale esa superficie? Tengo el esquemita al lado. Entonces, hago el esquema del techo en este caso. Acuérdense que hay que sacar primero la verdadera magnitud por el teorema de Pitágoras y a partir de ello sacamos esa superficie, que es la total, ¿sí? La superficie total del techo. Pero ojo, algo a tener muy en cuenta. Si tuviera alero, no lo contemplo, porque el alero es exterior-exterior, no hay pérdida de calor. Es toda la envolvente, todo lo que envuelve el perímetro exterior de los muros, es la superficie esa del techo. Calculada la superficie, tengo el K, me falta la diferencia de temperatura.
La diferencia de temperatura es temperatura de ingreso menos temperatura de egreso. Algunos autores y las mismas normas IRAN a veces ponen interior-exterior, pero desde mi punto de vista no está bien conceptualmente. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Si bien en Argentina casi siempre podríamos decir en casi todas las regiones la temperatura de ingreso es superior, o sea, siempre superior a la de egreso, pero quiero decir, siempre tenemos en cuenta las bajas temperaturas, en el norte de nuestro país la situación cambia. Y posiblemente la temperatura de ingreso esté dada del lado exterior y no del interior como nosotros lo calculamos tomando en cuenta Mar del Plata y nuestra situación bioclimática. Entonces, es mejor poner temperatura de ingreso y temperatura de egreso, ¿sí? O sea, de donde más calor a donde menos calor. Dicho esto, la temperatura de confort es arbitraria. En algunas épocas eran 18 grados, después pasaron a 20. Hoy, mayoritariamente, se dice que la temperatura de confort es 21 grados, con una persona con ropa liviana dentro de su vivienda, en esta situación particular de gastos de energía. Por ahí se podría bajar y podríamos acostumbrarnos a menos de 21 grados, pero hoy se estipula la temperatura de confort de 21 grados centígrados. Y la temperatura de egreso, en este caso, vamos a tomar la más perjudicial del año, de los últimos 5 años, ¿sí? Que tenga que ver con la región donde está ubicado, en este caso, nuestro dormitorio. Acuérdense, cuando nosotros analizamos el sitio, uno de los datos era el clima. Y dentro de los distintos datos del clima, ¿sí? Uno de ellos era las temperaturas promedio, las más altas temperaturas, las más bajas, y toda una curva anual de cómo se iban dando las temperaturas. Bueno, nosotros tenemos que ir a ver, en este caso, ejemplo, Mar del Plata, vamos a tomar la situación más baja, que es la más perjudicial. Aparte, si no hiciéramos el cálculo en esa temperatura, suponete que vamos a adoptar una de menos 1 grado centígrado, pero que yo no tengo en cuenta la más baja, sino que tomo otra y pongo 5 grados. Está bien, los cálculos me salieron bárbaros. Ahora, cuando haga menor a 5 grados voy a tener mayor pérdida. ¿Sí? O sea, mayor gasto de energía, porque más pierda energía, por algún lugar la tengo que recuperar. Y seguramente va a ser con algún elemento mecánico, entre paréntesis calefactor, entre paréntesis cualquier elemento que me genere calor interiormente para lograr ese confort que yo pretendo. Por consiguiente voy a estar gastando. Entonces, cuando más acondicione térmicamente, ¿sí? Mi envolvente, menos problema de gasto de energía propia y general vamos a tener. Decía entonces, el Q del techo será el K del techo por la superficie del techo por el delta T. Si es 21 grados centígrados la temperatura de ingreso y menos 1 grado centígrado, si es T1 menos T2 será 21 menos 1 grado centígrado, menos por menos es más, me dará 22 grados centígrados como pusimos acá. Sacamos y hacemos el cálculo, lo multiplicamos y decimos que el techo tiene una pérdida de 963 kilocalorías sobre hora. Seguimos con los muros. El muro 1 y el muro 2 eran los muros que había que calcular porque tenían pérdida. Como en este caso los muros son iguales, o sea, un ladrillo hueco del 12, 2 revoques gruesos, 2 revoques finos y un revoque hidrófugo, o una capa aisladora vertical, como la quieran llamar, calcularé entonces la resistencia térmica. Primero el esquema, dentro del esquema los espesores de cada uno de los materiales, la denominación de cada uno de los materiales y el lambda respectivo que le corresponde a cada uno de los materiales, respetando las unidades que voy a utilizar para el cálculo. Nosotros vamos a utilizar todo con kilocalorías sobre metro cuadrado hora grado centígrado en la transmitancia térmica y en la resistencia térmica y en el flujo térmico. Bueno, ¿de dónde se analiza? ¿De adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro? No, del lado de más calor
al lado de menos calor. Y ahí se va dando la pérdida. Y nosotros con la resistencia vamos calculando cuánto resiste al paso del calor cada uno de esos elementos materiales que vamos colocando en las distintas capas. ¿Sí? Esto es muy similar a que yo salgo a la calle, hace mucho frío, entonces ¿qué hago? Y primero me pongo una remera, a veces térmica, o sea, esa que es bien pegadita al cuerpo, que me da calor. Después otra capa, después me pongo un pullover, lo más grueso posible, con el lambda más bajo, así, y después una campera, y así cada una de las partes del cuerpo. Mi cuerpo tiene una temperatura interior de 36 grados. ¿Sí? En el exterior hacen -1 grado, voy a tener constante pérdida de calor. Entonces le voy generando capas para que no pierda tanto calor y pueda circular bien. Lo mismo pasa con las viviendas, con la diferencia que no puedo cambiar la capa cada vez que se me ocurra según la temperatura, sino que es una que tengo que calcular de entrada y la que va a quedar en la vida útil de esa vivienda. Calculo la resistencia, del lado de más calor al menos calor, cada uno de los elementos, en este caso hay 6 elementos, espesor del elemento 1 sobre lambda 1, más espesor del elemento 2 sobre lambda 2, 3 sobre 3, 4 sobre 3, y resistencia superficial. Hago el cálculo total y después la inversa me da el cálculo de transmitancia térmica. El K del muro es 1,84 kilocalorías sobre metro cuadrado, mucha menor pérdida que el techo, pero acuérdense siempre, y lo vamos a ver sobre el final, los K admisibles de la región donde estoy calculando. Seguimos. Ahora sí calculamos el flujo térmico y para ello vamos a calcularlos por separado los muros. ¿Por qué? Y porque son distintas superficies. Entonces, el muro 1, hacemos esquema del muro 1 para luego adentrarnos en el cálculo de superficie del muro 1 y después el cálculo de flujo térmico del muro 1. No difiere mucho del techo el cálculo propiamente dicho, sí el número final y la pérdida que tiene. En este caso, el muro 1, que le resté el hueco de la ventana, tiene una pérdida de casi 290 kilocalorías sobre hora, y el muro 2, que tiene mayor superficie y no tiene ningún hueco restado, 502,23 kilocalorías sobre hora. Empiecen a ver cómo empieza a jugar el K, pero también la superficie y el delta T. Hicimos el techo, hicimos los muros, vamos a las aberturas. En este caso, el muro 1 tiene una abertura determinada. Si bien acá hay un esquemita muy particular, nosotros para simplificar el cálculo sacamos solamente el vidrio. Entonces, la resistencia del vidrio será igual a la resistencia superficial de ingreso, más el espesor del vidrio sobre el lambda del vidrio, más la resistencia superficial de egreso. Y acá me voy a detener un momento. Un vidrio de 4 milímetros. Mínimo espesor. Y fíjense que a pesar de ello resiste bastante, aunque no es suficiente. ¿Y esto por qué se da? Por la importancia de la resistencia superficial de ingreso y de egreso. Fíjense los valores, ambas resistencias nos dan casi 0,20, 0,19,5, 0,19 en este caso, 0,19,5, dije bien, 0,20 casi. Y no tiene, es 0,006, no resiste nada casi el vidrio. Entonces, ¿cómo la importancia de las resistencias superficiales de ingreso y egreso en el K? Sacamos el K, obvio nos va a dar un K muy elevado, hay un único material, ¿está bien? Y casi de 5 kilocalorías sobre metro cuadrado hora a grados centígrados. Esto me detecta rápidamente que las mayores pérdidas se dan en los vidrios, y lo que sigue hasta que estuvimos calculando hasta ahora en los techos. Seguimos. Calculamos las superficies, antes de ello el esquema superficial, para luego hacer el cálculo del flujo térmico. Y terminando con los distintos herramientas, vamos con el piso, que tiene algunas particularidades distintas a las anteriores. Primero el esquema de cómo es el piso. El calor será del lado de más calor al menos calor, todos los elementos que lo componen, todos los materiales con sus respectivos lambdas y los espesores de esos materiales. Sacamos la resistencia y fíjense que acá aparece resistencia superficial de ingreso, la sumatoria de todos los espesores sobre los lambdas, como está detallado acá, pero no aparece resistencia superficial de egreso. ¿Por qué? Porque acá abajo hay tierra, que es otro material, ¿sí? Y no lo podríamos calcular infinitamente las distintas capas de toda la corteza, sería imposible. ¿Qué seríamos? La resistencia superficial de egreso estaríamos
irónicamente dicho, en la China. Pero bueno, entonces vamos viendo y vamos eliminando, en este caso para el cálculo, algunos autores plantean otro tipo de fórmulas, nosotros adoptamos la que eliminamos la resistencia superficial de egreso. Hacemos el cálculo y nos da una resistencia determinada. La inversa es la transmitancia térmica y ahí vemos que la pérdida en el piso es 2,48 kilocalorías hora metro cuadrado grado centígrado. Acuérdense, la superficie del piso siempre va a ser inferior a la superficie del techo. Y en el cálculo del flujo térmico del piso, también difiere, acuérdense, el piso apoyado siempre sobre terreno natural, el delta T. Siempre poníamos 22 grados centígrados. Acá, el delta T va a ser 10 grados centígrados arbitrariamente. De cálculos determinados de laboratorio, se llegó a esas conclusiones. Otros autores, ¿está bien?, lo analizan de otra manera. Nosotros calculamos que el delta T en el piso exclusivamente sobre terreno natural es 10 grados centígrados. Bien, y ahí sacamos su flujo térmico. Para finalizar, analizamos el Q del techo, el Q del muro 1, el Q del muro 2, el Q de la abertura y el Q del piso. Sumando todos esos Q nos da el Q total, que ¿qué es? La pérdida de calor que se da en ese local dormitorio en kilocalorías sobre hora. O sea, ¿cuánto pierde el dormitorio? 2.240 kilocalorías por hora. ¿Sí? O sea, ¿qué por hora está perdiendo? 2.500 calorías. Y esto también está relacionado, y ustedes lo sabrán, con los artefactos de calefacción. Vieron que si van a comprar o averiguan que te dicen, y este elemento de calefacción es de 2.500 calorías, 3.000 calorías, 4.000 calorías, 5.000 calorías. ¿Qué pasa? Con toda esa pérdida de calor que nosotros tenemos, de alguna manera la tenemos que recuperar para seguir continuando o seguir queriendo nuestro confort térmico, ¿sí? Para ello usamos mecanismos mecánicos. Más mecanismos mecánicos utilicemos para darle calor a nuestra vivienda, más costo de energía, más pérdida de energía a nivel país vamos a tener. Entonces, es importante reformularnos. Esto es un simple cálculo. Ahora el paso siguiente es el rediseño de todo esto para lograr los K admisibles, que esto nos dice bajar los flujos térmicos, que esto nos dice un ahorro de energía, que es el hecho de todo este proceso, ¿sí? Todo esto tiene que ver que cómo ahorramos energía dentro, por ejemplo, como arquitectos en la resolución de qué materiales vamos a utilizar en nuestra vivienda. Decíamos entonces que esto merece un análisis más integral. A ver, cuando calculamos las transmitancias térmicas, nos determinaron las pérdidas de calor en 1 metro cuadrado de superficie de cada uno de los cerramientos. ¿Bien? Ahora, cuando calculamos el flujo térmico, determinamos la pérdida de calor de cada cerramiento en toda su superficie y a su vez la pérdida de calor de todo el ambiente, en este caso el dormitorio. ¿Sí? Ahora, empecemos a relacionar los distintos cerramientos entre sí, los opacos y los vidriados, como aparecen, o sea, las superficies. ¿Qué pasa con los materiales que utilizamos y qué pasa con las pérdidas parciales y totales que tenemos? Lo más interesante sería hacer una planilla de estas características, ¿no? Donde cada uno de los cerramientos, el K calculado, el K admisible, las superficies y el flujo térmico parcial, para después el flujo térmico total. Primer dato a tener en cuenta para reflexionar: si en una región 4 como Mar del Plata, el K admisible 0,8 kilocalorías sobre metro cuadrado hora grados centígrados, y nuestro K de cálculo son todos superiores, lo primero que vamos a intervenir es en el K. Pero ¿qué implica intervenir en el K? ¿Qué material estoy utilizando? ¿Sí? Acuérdense, los materiales de bajo peso específico, bajo lambda, son materiales más cercanos o que se comportan mejor térmicamente. Los de alto peso específico y alto lambda se comportan peor térmicamente. Y hay algunos materiales que tienen muy bajo lambda
que pueden ser aislantes térmicos, como estuvimos viendo en la teórica, lana de vidrio, telgopor, y lo vamos a ver en una teórica siguiente. Y el otro tema a evaluar son las superficies. Fíjense, el techo con un K de 3,13 y una superficie de 14 metros cuadrados tiene una pérdida casi de 1000 kilocalorías. Ahora, los dos muros, con un K de 1,74 y una superficie superior, casi 21 metros cuadrados, tiene una pérdida total de 790, ponele 800 kilocalorías. Entonces, acá la importancia es el K. ¿Sí? Obvio, porque no da el K admisible. Pero también la importancia puede ser la superficie. Miren, por ejemplo, el caso de esta abertura, este vidrio. Es una ínfima superficie, 1,8, pero tiene una pérdida considerable. O sea, mayor sea la superficie de un vidrio en nuestra envolvente, con el alto K que tiene, mayor será la pérdida. Entonces empezamos a jugar con superficies, K de cálculos y el flujo térmico total. Y esto es lo que les dejamos a ustedes como inquietud para que saquen conclusiones y empiecen a ver, que tiene que ver también con parte del ejercicio del práctico de solicitaciones, qué rediseño logran en su dormitorio para lograr justamente, para definir un acondicionamiento térmico adecuado, ¿sí? Respuestas adecuadas. Acá no hay recetas. Cada uno podrá ir viendo cuáles son las soluciones que le darán al techo, al muro, a las aberturas, al piso. Cerramos porque hay muchas tablas dando vueltas, uno lee muchas particularidades y a veces puede confundir las unidades, así que les dejamos esta tabla de simbología, unidades y equivalencias, ¿sí? La tabla de referencia refiere a las normas IRAM 11601, nosotros le vamos a dejar como bibliografía de cátedra las normas IRAM relacionadas a térmicas e hidrotérmicas 601, 2, 3, 4 y 5, ¿sí? Y fíjense cómo también en el sistema tradicional que nosotros seguimos utilizando, las kilocalorías, ha variado y ahora el sistema métrico legal argentino lo ha transformado, similar a nivel mundial, y ha transformado las kilocalorías en watt y así sucesivamente. Acá le dejamos algunas equivalencias a tener en cuenta, a destacar que una kilocaloría es igual a 1000 calorías, que un joule es igual a 0,24 calorías y que una caloría es igual a 4,19 joules, que en la transmitancia térmica, de que las kilocalorías sobre metro cuadrado hora grados centígrados, ahora con el CIMELA son watts sobre metro cuadrado grados Kelvin, ¿sí? El CIMELA ha adoptado esta terminología de grados Kelvin cuando la Argentina se sigue utilizando de grados Celsius, pero bueno, ¿o es distinto el Kelvin al Celsius? Ah, tenemos el Fahrenheit, el Celsius, ¿y el otro cuál es? Lo dejamos para que lo piensen. Y el flujo térmico, una kilocaloría igual hora, o un watt igual a 1,16 watts sobre metro cuadrado. Y así sucesivamente. Repasen esto, tengan en cuenta lo que están utilizando para que no se confundan. Cerramos con una frase de un maestro de la arquitectura, ruso él, vino de joven o vino a la Argentina y hizo su transformación en el concepto de arquitectura, un tipo que trabajó constantemente con sistemas bioclimáticos y sistemas muy particulares, teniendo en cuenta la conformación arquitectónica de la obra, los distintos paneles de protección del sol y los distintos elementos, que es el arquitecto Vladimiro Acosta, ¿sí? Muy comprometido con el bioclimatismo. Vladimiro decía que la arquitectura es en esencia el arte de crear espacios altamente habitables, cuyo destino es dar cabida y abrigo a la vida del hombre, que en definitiva es el beneficiario de su labor. Nada más, muchas gracias y seguimos en el próximo módulo didáctico.